Actitud del lunes. ¿Cómo arrancamos? Bueno, con mucha información desde el Congreso de la República, sí, claro. ¿no? Y el caso del congresista Michael Urtecho, finalmente la Comisión de Ética decidió, ¿no es cierto?, sancionarlo con 120 días. Ahora ese tema va a pasar al Pleno del Congreso. Acá está. Ahí Este es finalmente el dictamen. Predictamen, todavía no se ha aprobado ahí en la Cámara. Y era lo que todo el mundo pedía, Ahí ¿no? está, Comisión de Ética, proyecto de informe final. Y bueno, solo han alcanzado a meter aquí lo de los trabajadores fantasmas. Está muy bien detallado el estudio hecho por la Comisión de Ética, ¿no? comparando los retiros, los depósitos en otras cuentas. Ya no hubo tiempo para lo de las facturas. Meten ¿no es también en algún punto, en el punto número 9, lo del departamento, ¿no? Valorizado en $1.350.000, pero ahí, digamos, no hay mucho más investigación sobre ese caso. Y bueno, miren ustedes, es una cosa bien completa. No entra aquí lo de las facturas. Y al parecer, bueno, con esto será suficiente, ¿no? Declaran fundada la investigación iniciada con relación al congresista Michael Urtecho y recomiendan pues la sanción de 120 días, asociación ilícita para delinquir, enriquecimiento ilícito, y que se interponga denuncia por infracción constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que todavía no existe, pero pronto va a existir, como nos van a adelantar nuestros invitados. Vamos con los titulares. Nuestras invitadas. Vamos con los titulares primero y luego las presentaciones. Muy bien, presentamos a nuestras invitadas, dos congresistas, Ana María Solórzano, congresista de Gana Perú, ¿cómo está? Muy buenas noches, y Lourdes Alcorda, congresista de Unión Regional. Y bueno, hace solamente unos minutos, media hora, una hora tal vez, ya se presentó este preinforme de la Comisión de Ética y mañana, ¿no es cierto?, se verá en el Pleno del Congreso. Yo no creo que haya mucho debate, o sí creen ustedes que alguien salga a defender y explicar que no ha habido lo que llamamos trabajadores fantasma. ¿Cómo ven que va a avanzar este tema mañana en el Pleno? ¿A ustedes les parece que es lunes? Nosotros ha sido un día de miércoles realmente. Literalmente. Literalmente. Pero eso es bueno, para nosotros todos los días son días de miércoles. Sobre todo los feriados. Nunca tenemos feriado, la verdad. Porque ha sido un día muy complicado. Un día bien muy complicado, movido, contaminado. Pasaremos pues a -5, no sé qué, ya bajaremos en la encuesta no sé a dónde, ¿no? A ver, retomando un poco la seriedad de la pregunta. Primero, lamentar la situación de la que estamos pasando con Michael Urtecho, porque nadie se la esperó. Él tiene una discapacidad bastante rígida, bastante drástica realmente, casi que no puede moverse. Yo lo he gozado en el periodo anterior además, entonces siempre nos ha conmovido su situación y su lucha por delante. Entonces descubrir toda esta situación realmente ha sido para mí en lo personal entre rabia, pero sobre todo indignación. Entonces cuando él dice que lo han dejado solo, él tocó la puerta de la soledad por haberse metido en una cloaca delincuencial que realmente es lamentable y nos hace daño a todos los jóvenes. Se aprovechó de su condición. Se aprovechó de su condición, se aprovechó de series de circunstancias y lamentamos esta situación porque nos contamina. Entonces estamos entre los narcoindultos, estamos en el tema de Coteva, el señor Fujimori que escribe cartas, y ahora nos salimos con el señor Urtecho que hace 2 semanas que estamos atracados con el tema Urtecho. Y yo lamento que en el Congreso no había habido el reflejo inmediato, rápido, para haber tomado este tema desde el primer día y en una semana. Ahí viene la acusación que hace Yehude Simón a Daniela Bugatás, que dice que sí sabía y que le comunicó que esto le va a hacer mucho daño al Congreso y parecer lo dejó callado, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo Yehude Simón? ¿Por qué no lo hizo él mismo? ¿Por qué no lo hizo él mismo? O sea, los dos se complicaron. Ya no tenemos un caso, tenemos 3 casos, el otro por complicidad y guardar silencio. Eso es lo que estuvo mal. Igual, todos eso porque estar en dimes y diretes nos friega a todos realmente, ¿no? Claro, vamos a escuchar primero, Vero, el byte precisamente de Yehude Simón, que él le reclama a Bugatás, ¿no?, que él sí sabía. De lo del caso de Michael Urtecho, hay que recordar que todo esto, lo del congresista Michael Urtecho, cuando estuvo en la vicepresidencia del Congreso, ¿no es cierto?, quien presidía el Parlamento era Daniel Bugatás, claro. Y el señor Yehude Simón estaba también en una de las vicepresidencias, ¿no? Para poner más o menos en contexto, y de pronto ha salido el congresista Yehude Simón a decir que sí sabía y que había dicho de esto, lo había informado el presidente del Congreso. Escuchemos. Cuando yo entraba al Congreso se manifestaba que un señor que había sido 2 veces en la mesa directiva, ¿no es cierto?, hacía esto con los trabajadores. Nunca recibimos la denuncia hasta que yo la recibí la denuncia y esa denuncia se dice conocer al presidente, pero ni los trabajadores tuvieron el valor de decirlo. Además, hay algunos que dicen, bueno, pues, pero tienen que tener pruebas. Probarlo va a ser difícil, claro. Probarlo va a ser difícil y evidentemente esto va a ser un caso más. ¿Cómo se enteró usted? Como vicepresidente del Congreso, ¿por qué no lo denunció en su momento? ¿Por qué no salió a los medios a decir que existían estas irregularidades? Porque los trabajadores no dieron las pruebas. Daniela Bugatás ha señalado que lo va a denunciar. ¿Cómo va a enfrentar eso?
Que se sepa que el país Mira, atropello, que con respecto a cualquier denuncia que la hagan, pues, yo no soy un niñito de que tiene miedo por una denuncia. Yo lo que le pediría a Daniela Bogotás es que respire tranquilo, que vea exactamente cuáles son mis declaraciones y si quiere hacer denuncia que la haga. Muy bien, Mauricio Mulder también acusó a Daniela Bogotás y asegura que tiene responsabilidad en este caso. ¿Un tipo de complicidad de Daniela Bogotás con Michael Urtecho? Bueno, si, de acuerdo a lo que dice Yehudy Simmons, no me cabe la menor duda. Ellos tienen que haber tenido ese conocimiento preciso y claro y una revisión específica de un acuerdo que establece atenciones oficiales. No debía haber permitido que se pasasen este tipo de facturas de restaurantes, cevicherías, porque si lo han hecho, entonces es porque había la permisividad y sin duda había la autorización, ¿no? Señala que no le cabe. Bueno, lo que se sabía, ¿no es cierto?, es que el congresista Yehudy Simmons anunció, ¿no?, informó de que 5 trabajadores en su momento, o sea, ex trabajadores del congresista Michael Urtecho, habían acudido donde él a contarle todo esto de los recortes de sueldo desde el 2006 y que fue, ¿no?, en su calidad de vicepresidente del Congreso al presidente en ese momento, Daniela Bogotás, y le explicó y le dijo todo lo que había pasado. Y lo que él había dicho en un primer momento, el señor Yehudy Simmons, es que a Bogotás le había dicho, con eso se friega el Congreso. Ahora dice que no, que bueno, no pasó nada, no le hizo caso. ¿Cómo queda? Si decían que ahora estaba en -5 de aprobación por lo de Michael Urtecho, el que salga Yehudy Simmons a decir que Bogotá sabía que era el presidente del Congreso, ¿qué pasa? Bueno, yo particularmente no creo, y conocemos, lo que conocemos de cerca en la bancada de Daniela Bogotás, es una persona transparente, sí, claro que él tiene una manera particular de ser en su carácter y justamente eso es lo que hace pero que él siempre ha demostrado estar muy preocupado por esta mala imagen que tiene el Congreso, sí, y él siempre se ha preocupado por tratar de cuidar todo costo la imagen del Congreso. Realmente yo no creo que Daniela Bogotás, conociendo alguna irregularidad de cualquier otro trabajador de ese tipo de denuncias, él ha tenido la voluntad de avalar o tapar. Pero yo no creo eso. Piensa en el bien mayor, que es custodiar la buena imagen del Congreso. Yo no creo en eso, y yo en ese sentido, de veras también lamento las declaraciones del señor Yehudy, en el sentido que dice que varios congresistas sabían. Entonces da la sensación ante la población de que quizás Lourdes, yo u otras personas sabíamos y la intención era tapar o esconder, que no es así, no es la figura. Lamento mucho por el congresista Urtecho, creo que ha sido más que un error de ética, ahí hay un tipo jurídico, un delito, hay una figura penal. Hablábamos, según el informe que tú tienes, son 4 delitos, pero el procurador Arbizú habló incluso de peculado, ¿no? Entonces ya habrían como 5 delitos y en el máximo de ellos una pena mayor de 15 años. Ahora, el gesto que ha hecho el señor Urtecho, el congresista Urtecho, en decir, levánteme mi inmunidad, no tiene ningún efecto legal, digamos así. ¿En qué momento él tendría que dar esa intervención de decir levánteme mi inmunidad al momento que esto pasa a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad? Es decir, el Poder Judicial tiene que solicitar al Congreso de la República y le envía un documento al presidente del Congreso de la República, Fredo Tarola, solicitamos el levantamiento de inmunidad. Cosa que no ha pasado. Todavía no ha pasado ningún documento, ninguna solicitud. Una vez que tenga esto el presidente del Congreso, manda ese documento a este grupo, que es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, y ellos a su vez notifican al señor Urtecho y le dicen, venga usted tiene acá una denuncia. Claro, pero eso no va a ser necesario, porque lo van a desaforar antes. No, pero es ahí donde en el momento que el congresista Urtecho puede decir, me allano. Entonces ahí estaría legalmente la voluntad del levantamiento de inmunidad, pero no ahora. Es decir, no solamente con decirlo ahora se levanta la inmunidad, tiene que haber necesariamente un pedido. Así, no solamente son un pedido, sino que el colegiado es el Congreso el que te da el derecho a la inmunidad. Él puede decir lo que mejor le parece. Es un gesto. Sí, es un gesto. Yo creo que es un gesto en una circunstancia muy particular, lo que está buscando es desaforarlo. No es lo mismo que renuncies a que te renuncien, no es lo mismo que te retires a que te retiremos. Yo me siento muy afectado porque yo he tenido un gran aprecio a Michael y eso nos ha afectado enormemente porque jamás imaginamos que en la presencia de la persona de él pudiera ser el caso. Pero cuidado, yo también tengo unos comentarios en los que coincido y discrepo con Ana. Hay un tema que se llama Módulo Perú, por ejemplo, que también lo maneja la vicepresidencia, que lo sean por todo el país. No tengo idea de qué cosa es. No tengo la más remota idea de qué cosa es Módulo Perú. Y también tienen un gasto especial en la mesa directiva porque la maneja una de las vicepresidencias. ¿Cuál vicepresidencia? No tengo idea. ¿Qué es lo que hace? El Módulo Perú fue, creo que ya expuesto en algún programa periodístico, era una gestión de Daniela Bogotás que... Pero continúa. Continúa. ¿Y no saben qué hace? Y te digo otra cosa más. Todos los días tenemos una paradita también afuera del Congreso, con todo en la puerta principal.
todos quieren hacer su paradita afuera, todos los regionales, que le quitan también prestancias y prestigio al Congreso cuando lo pueden En hacer la parte trasera, ¿no? Y Para el eso lado. se hace atrás, pero en ninguna parte del mundo, en la parte delantera, es una barbaridad. Y eso implica un montón de gasto. Entonces hacen su feriado ahí, su movimiento regional, el congresista de la región lo hace allí, pero originan pues todo un trastorno porque más meten tal bulla que las comisiones que están al costado no pueden ni trabajar. siquiera escuchamos por la bulla que hay. Por las puras alberjas ese gasto innecesario. Pero también tenemos, por ejemplo, algo que aclarar, nosotros tenemos gastos operativos, ¿ah? Nosotros no tenemos ningún gasto operativo, con mucha gente que está dando por teléfono a los medios de radio o han estado hablando. No tenemos gasto operativo, eso suspendió en la época de Velázquez que continuamos todo el problema de los gastos operativos. Pero sí la mesa directiva. La entonces. mesa directiva sí tiene Tiene otros gastos adicionales a los que no tenemos nosotros, pero que lo solamente hizo, la mesa directiva. Pero que me parece que se hizo en la gestión de Daniela Bugatás, los gastos operativos, no en la gestión de nosotros ni en la gestión anterior, eso acabó con Velázquez, que yo recuerde, nosotros pasamos nuestro infierno. ¿Pero cómo queda la Y lo otro sí. que quiero decir, la mala imagen también no solamente es el caso de Urteo Almeida, ¿no? Sino, tú has dicho acá que Daniela está preocupada con el tema de la imagen. Yo también estoy preocupado con el tema de la imagen, pero la mala imagen comienza con el tema de los gestores, con ese viaje a Ica inútil, innecesario, que no sirvió nada, y fue un gasto de plata por las puras alberjas. No sirvió para nada ese viaje a Ica, y costó un montón de plata. Después Casi muere la congresista Chacón, además. Después mandar al cuerno a un congresista que le pide una firma y lo manda bien lejos. Eso no es una buena imagen que se le salió por el micro. Después hay que desinfectar la Cancillería, no es una buena imagen. Ese tipo de comentarios o decirle a los israelitas que son le dijo cosas que no voy a repetir, dijo barbaridad y media, que eran unos traficantes de terreno, eso no es un presidente del Congreso. Eso también contribuye, todo es un combo que contribuye de una forma y otra, pero vacilando, entonces eso es toda una imagen del Congreso. La actitud, la conducta de los congresistas es el tema. Pero déjame, pero sí es importante aislar los temas. No podemos, o sea, ha habido gente en la prensa que son unas miserables, sí, pero no es toda la prensa. Hay gente del Poder Judicial sin vergüenza, pero no es todo el Poder Judicial. En el Congreso yo creo que las dos somos personas correctas y decentes, no tenemos que vernos involucrados en porquería y media. Ok, pero ¿cómo queda la situación si tenemos a una mesa directiva que tiene unos gastos especiales que el resto de congresistas no tienen? ¿Y qué gastos, ah? ¿Y qué gastos? Ok, ¿cómo queda eso? Además le pasan todo, ¿ah? Y además, ¿cómo queda que uno de los vicepresidentes del Congreso asegura que le dijo al presidente del Congreso lo que ahora todos estamos denunciando y por lo que todos estamos indignados? Entonces allá también hay un tema. ¿Se va a hacer algo? Una complicidad. ¿O va a quedar ahí nomás? No, lo importante, y creo que lo que tenemos el día de hoy es la Contraloría. No lo teníamos antes, el día de hoy sí. Creo que la mesa directiva también tendría que reevaluar estos acuerdos que por mesa directiva obviamente dan pie a que tengamos personas. Ahora, yo quiero decir algo, el hecho de que tenga facultad la mesa directiva de poder hacer tus gastos, de repente tú tienes que ir a hacer un reportaje, ¿no? Te dan tus viáticos, pero tú utilizas tus viáticos y vienes y presentas fracturas. Claro. El hecho no es lo mal, qué mal que te den viáticos, el hecho es lo mal que tú haces ante esta rendición de cuentas. O sea, también hay que diferenciar. No está mal la intencionalidad, porque te tienen que dar a ti viáticos para que viajes, hagas tu reportaje, etcétera, en un ejemplo. Pero que tú utilices ese dinero y vengas y presentes otro informe con facturas falsas, eso es algo de cual tú tienes que ser responsable de tus actos. Pues. Por supuesto, pero además, tiene que haber una sanción, ¿no? Pero además, obviamente la empresa me despide. Además, por supuesto, en la camisa de la gestión está Daniela Bugatás de presidente y Yude en esa mesa. Y como dice Yude Simón, que le dijo a Daniela Bugatás, y Daniela le dice, mira, ya no, porque el Congreso se va a frear en un sentimiento, creo que erróneo, de protección al Congreso. Si se hubiera parado en ese momento, probablemente Urtecho no hubiera incrementado más los pecados que ha venido haciendo hasta el último día. Y eso se había cortado en ese momento. No solo los trabajadores, porque también hay ahí un entripado con la Contraloría por lo de las sillas, por las denegaciones de las sillas de ruedas, que bueno, al final hay una responsabilidad también de Contraloría que no revisó la rendición que dio Si lo hubieran parado en ese Urtecho. momento no se hubieran sumado las cosas y no estaríamos hablando del tema el día de hoy. Ahora el tema ya no es un Urtecho, sino que encima hay dos personas que conocían esto en 2011 y tampoco hicieron nada. Bueno, pero ya hablando, ahí tenemos dos temas. Tenemos la subcomisión de acusaciones constitucionales que recién se va a instalar. Nos han citado para el día... Eso es importante. Nos han citado ¿Puede compartir para... congresista con nosotros la citación? Porfa, no sé si la Cámara puede coger ahí el documento. Es la citación para el día 14 de octubre, ¿no? Para el viernes 14 de octubre, lunes. Perdón, para el viernes 11 de octubre, a las 11 de la mañana.
y obviamente después de esta Y en comisión esa sesión permanente. se va a determinar. Así es. ¿Por qué? Porque Instalar la la comisión subcomisión claro. depende o es prácticamente un subgrupo de la comisión permanente. Es decir, tenemos acá dos sanciones. La comisión de ética, que ya expidió su informe a 120 días, que es la máxima sanción que tenemos, y por otro lado una subcomisión de acusaciones constitucionales que no es vinculante. Es decir, que no si es... yo, presidente de la comisión, con los 120 días, con este informe, te digo, señor presidente de la subcomisión de acusaciones, toma esto y procede, el presidente de la subcomisión no puede proceder porque tiene que haber una denuncia firmada por alguien. Cualquier congresista puede denunciar al congresista Urtecho y procede. Cualquier persona agraviada, en este caso los trabajadores, pueden hacer la denuncia y se ve, pero no por simplemente correr traslado de la comisión de ética a la subcomisión. Y tiene que venir con la su abogado, subcomisión, sí, ¿no? en esa figura, en la subcomisión se daría el desafuero. ¿Ok? No se da el desafuero Pero en la eso comisión igual de se ética. vota en el pleno, ¿no? Lo de Sí. los 120 días son éticos, ¿ok? No, hay ninguna... pero además viene con su abogado. Claro, todo al el debido pleno, proceso. en la comisión, al momento que se vea esto, incluso en el pleno, en la comisión de ética, puede venir con su abogado. En la etapa que es la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es un análisis más jurídico, y ahí sí te tienes que basar. Estos son los delitos, estas son las penas, y el desafuero, porque es ahí donde se tipifica el desafuero en la subcomisión. Habría que ver primero quién va a presidir. Claro. Falta ver quién va a presidir la subcomisión. Falta que ver quién va a hacer la denuncia, porque hasta el día de hoy no tenemos la denuncia. Y por otro lado, habría que ver en el subgrupo de levantamiento de inmunidad parlamentaria el pedido del Poder Judicial al presidente del Congreso para que el presidente del Congreso diga, señores del levantamiento de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, tengo este pedido del Poder Judicial y ustedes procedan y voten. Por eso que el viernes, son tres cosas. El viernes la permanente nombra, oficializa la subcomisión de constitucionales. Y ese mismo día ya está instalada. Esa misma subcomisión se instala. Decide entre su presidente, que ellos lo van a conversar a ver quién lo decide. Y cada uno ve un caso diferente. Y el que esté involucrado, por ejemplo el caso de Solidaridad, tendrá que inhibirse si es que no actúa con objetividad. Esther Capuñay fue la última presidenta de la primero estuvo Víctor Andrés, luego Esther Capuñay. Sí. Y Esther Capuñay ha hablado, y creo que tenemos ahí sus declaraciones, podemos compartirlas con ustedes. Solidaridad Nacional se mantenga o no, no quiere decir que vamos a apoyar al señor Urtecho. Si los hechos, las denuncias son formales, nosotros tendremos que acatar. Acá lo que prima no es el tema partidario, sino el encargo que el Congreso se da, ¿no? El Congreso, si me da la oportunidad de volver a ser la presidenta de la subcomisión, créeme que voy a actuar con toda objetividad, responsabilidad y sobre todo con celeridad. Congresista Solórzano parece que quiere repetir el plato, no sería lo mejor, ¿no? Lo más indicado, tratándose del mismo partido, del congresista investigado. No corresponde para nada. Los Fujimori han presentado también una alternativa, me parece, también para el tema de pero no corresponde. Puede salir reelegido, pero no corresponde. Puede ser reelegido, o sea, tampoco hay un documento ni nada de que diga que no. Pero se le van a tirar encima, ¿no? Porque además se suponía que hoy se iba a decidir si la bancada de Solidaridad Nacional expulsaba al congresista. Lo han postergado para mañana. Y lo han postergado para mañana. ¿Por qué, me pregunto? En función a lo que se vote mañana normalmente en el Pleno. Por mañana Humberto Olaya llega al Pleno. Creo que habían debido de verlo el primer día o día en la mañana, ¿no? Esto se ha podido cortar hace 2 semanas. En la semana que se hizo la denuncia en un medio de comunicación, en esa semana debía resolverse todo. Y nos sacamos el problema encima. Estamos alargando. Pero el proceso es largo. Viene mañana ética, viene con su abogado en una semana nuevamente. Es todo un proceso largo, porque hay que llevar el debido proceso. Pero esta agonía prolongada yo creo que tiene además el señor Castañeda una intención de blindar al principio. Sí. Yo no sé si el congresista Otárola haya realmente querido que esto sea tan ágil. Yo también tengo esa impresión de que han querido blindar, porque ahora es imposible hacerlo. No han ido a la comisión de ética. Es como la comisión de fiscalización que el otro día tampoco fueron. Sí, claro. Los de Gana Perú tampoco fueron. Pero también hay que tener en cuenta que hay que respetar el reglamento. O sea, el presidente del Congreso, así quiere en este momento, ahorita, levantarle la inmunidad, no puede, pues. Pero los pesos inmediatos tiene que recibir un pedido. O sea, entonces, eso también hay que evaluar. No depende del presidente tampoco del Congreso, ¿no? Pero sí se puede acelerar. Claro, o sea, la voluntad de la celeridad creo que debe... Es importante. Eso es imagen del Congreso. Acá hay un hecho contundente, con harto referente, y por todos lados, con acusaciones, con testimonios y con todo, se puede convocar inmediatamente, hacer la comisión de ética. Todo se hace. Se nombra que es feriado, pero digamos... Todos. Es más, ya para tienen el Congreso no debe haber feriados. Me parece que han trabajado en el feriado, porque ya tienen el informe de ayer. No, han trabajado. Claro, pero
han debido asimismo semana convocar pasada. esta citación del viernes, hacerla para ayer, para el lunes, hablando de y feriados, instalar de una vez la subcomisión La de semana acusaciones. antepasada salió el tema y la semana pasada se puede verlo éticamente y instalar la comisión de constitucionales inmediatamente, todo hacerlo rápido. quería jalar el tema. Hablando de feriados, esa ha sido una de las respuestas de algún representante del oficialismo para decir por qué el presidente Ollanta no informa al Congreso de que de vuelta, ¿no es cierto?, de APEC iba a pasar por París. Y con ese tema volvemos luego a la pausa. Ok. Vamos Bien, con la anunciada, ahora entonces. retomamos pues el tema, esta gran polémica que se ha desatado por esta reunión que no se había autorizado por parte del Congreso entre el presidente Ollanta Humala y su homólogo francés, el presidente Hollande. Esto ha generado pues todo un ruido político en el Congreso porque dicen que no los han respetado, que el presidente lo ha hecho como una provocación. Los más radicales del fujimorismo, como el congresista Espadaro, están pidiendo que vaya mañana mismo el primer ministro a explicar. Va a tener que ir el lunes la canciller Eda Rivas a explicar por qué se dio Pero esto. otros piden al Premier, Pues claro. a Jiménez, Ahora, que él vaya al Congreso. todo esto innecesario, ¿no? Francamente, se ha podido manejar de una mejor manera. Presidente, ¿por qué le han hecho esto? En la mañana el congresista Chejade estuvo en primera edición en América y nos dijo que era feriado, pues. Y entonces el martes, ¿no?, el 8 de octubre, era feriado y que no se podía en ese momento dar cuenta al Congreso de que el presidente iba a hacer una escala técnica larguísima de 24 horas y que había que aprovechar en reunirse con el presidente de Francia. ¿Qué nos dice la Y congresista encima oficialista? el presidente de la Comisión de Constitución, Sí, de claro. terror. Vamos a dejar a la congresista oficialista primero que responda. ¿Qué es lo Mira, que ella piensa? primeramente, lo que nosotros vemos aquí, se ha escuchado de todo, ¿ah? Entiendo el malestar de algunos parlamentarios de oposición sobre todo, pero hablar de vacancia presidencial me parece irresponsable. Me parece que el que habla de vacancia o repite es que no ha leído bien cuáles son las causales de vacancia. Ahora, el presidente cuando pide su permiso tiene que informar de tres cosas: el destino del viaje, el objeto del viaje y los días que estará ausente. ¿Eso se ha incumplido? Ninguno de los tres. El Bueno, plazo, no especificó que iba a parar en Francia, ¿no? no especificó, pero tampoco está obligado. Él está obligado. Lo que pasa es que en nuestra legislación tenemos una rendición prácticamente el informe que hace cada presidente después de su... Algunos presidentes lo hacen o sea, antes del permiso, lo vienen y lo sustentan, y otros lo hacen post. Nuestra jurisdicción, en nuestra reglamentación peruana, habla de un post. Es decir, después de cada viaje hay un informe. Ahora, la canciller Eda Rivas ha solicitado voluntariamente venir a la comisión respectiva. El día de hoy lo ha anunciado el presidente de esta comisión, el congresista Martín Belaunde, en venir a informar. Ella no tiene ningún inconveniente en venir a dar informe del detalle. Pero hay que hablar jurídicamente y legalmente que no hay ninguna infracción constitucional por cualquier lado que lo veas. Pero o sea, es no hay necesario que infracción en una y reunión menos tan vacancia, importante, ¿no? Como el menos presidente vacancia. de Francia, nada menos, el Congreso debía saber cuál es la agenda, qué temas se van a tratar y No vamos a aprobarla entrar ahorita debidamente. detalles al tema de la escala técnica o del viaje, si ha sido un vuelo comercial. ¿Pero en qué yo se ha ido? tampoco me adelantaría a dar detalles porque creo que quien debe ahorita dar una información responsable y escucharla primero es obviamente a la ministra Eda Rivas. Usted, siendo nacionalista, oficialista, no lo sabe. ¿Se da cuenta de lo No es que lo sé. de lo Yo puedo importante que eso saber significa? de Es que no acuerdo... lo sabe, yo lo entiendo, por eso es que es mejor no hablar, no como No, la es que vicepresidenta de la República que dijo, no, se van a reunir en París, pero va a ser ahí nomás en el aeropuerto, porque tampoco sabía. Claro, por eso entonces los ahí se nota detalles- clarísimo que no se le informó a nadie. Los detalles, como vuelvo a decir, los tiene que dar. Yo no voy a adelantar ni voy a dar detalles porque así los escuche del viceministro de Relaciones Exteriores. Creo que es importante que la ministra tenga manera su oficial. espacio y de manera oficial diga esto fue así, esto fue así, fue por invitación del país de Francia, se reunieron aquí, estos fueron los temas que hablaron, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque recordar también que en el tema de política exterior el presidente tiene esa prerrogativa y esa facultad de representación. Ahora, tampoco nos pongamos tan rígidos de decir, imagínate, el presidente está haciendo una escala, el presidente de Francia sabe que el presidente de Perú está haciendo una escala, lo invita,
el presidente también haya evaluado cómo decirnos si podemos hablar de algunos temas comerciales. Ahora, el tema de informar o no al Congreso, yo creo que si se quiere poner exquisiteces y decir esto no debió ser el presidente, debe estar primero en el reglamento de decir esto puede hacer un presidente cuando viaje y cuando no viaje. Y una vez de que yo legislo y digo esto no puede ser, puedo decir que está mal. 2004. La ley, no, pero la clarísima. ley, La ley dice que si hay alguna modificación, el presidente tiene que informar al Congreso de la República, porque cuando el presidente se va fuera del país, no solamente tiene que decir me voy y regreso tal día, sino me voy a tal lugar y ese es el itinerario. Depende de la interpretación. Y yo creo que es muy importante, como lo voy a decir, que la ministra y la canciller en su oportunidad, que va a ser el día lunes, de los detalles para poder nosotros sacar nuestras conclusiones. ¿Qué significa escala técnica? Esa es la versión oficial, digamos, formal de Gana Perú, ¿no? Bueno, yo tengo severa discrepancia. En lo que sí coincido es que creo que se puede haber exagerado el tema de la vacancia, es una barbaridad lo que se ha planteado, pero sí hay un grave error administrativo, porque lo grave acá es que el presidente sí sale, como bien dice ella, con destino, como objetivo y con fecha de regreso. Entonces, tan es así la fecha de regreso que el presidente Ollanta, que estaba en la PEC, se ha retirado un día antes de que termine el evento para poder ir a Francia. Yo no creo que el embajador de Francia, ni siquiera el presidente Ollanta, creo que tenga una agenda que puedan acomodar con espacios libres. Deben ser personas recontra, súper ocupadas. Entonces, para la ciencia y tecnología, de beca 18, del satélite y una serie de cosas más, se necesita una agenda. Y la agenda tiene que ser pública. No se va a hablar de cualquier cosa. Las reuniones con el presidente son agendas que se tienen que establecer. Y además fue recontraoficial, no sé si ha visto las imágenes, Así es una mesa gigantesca con pero muchos lo grave de eso representantes. además está en el mal manejo de Cancillería. ¿Por qué él está con la canciller, no está con Juan Pérez? Claro. El presidente puede ni siquiera saberlo, pero está con la canciller y el vicecanciller, que en vez de decir que igual que la vicepresidenta que ha estado acá y que se ha ido a tomar un cafecito pero echando... No, así no son las cosas tampoco, porque hay un reglamento, que somos el único país que tiene ese reglamento. No costó nada, absolutamente nada, el viernes o el sábado, que mandaran, o el domingo, un oficio de Cancillería solicitando al presidente del Congreso que el presidente de la República solicita cambiar su parada técnica, que definitivamente... Claro, ya está en el Congreso ya. Que definitivamente la pone el capitán es verdad, pero sabemos dónde es la parada técnica, puede ser en cualquier parte. No voy a parar en Italia, ni en Madrid, ni en Austria, voy a parar en Francia. Y voy a aprovechar de estar con el presidente. Pero una escala técnica significa entonces que está en el avión presidencial. Se regulariza el trámite el día con tranquilidad. Es más, que venga pasado mañana, que venga el 11, que no venga el 10. Claro, y pide que por favor unos días más, porque es muy importante. Absolutamente no hubiera pasado nada innecesario por el pésimo manejo que tiene esta Cancillería, de que está instalado este gobierno. La Cancillería ha sido un reverendo desastre, las fragatas, todo ha sido pésimamente mal manejado en lo que relaciones exteriores. Por más que el presidente de la República maneje la política exterior, hay un parlamento que para eso lo autoriza. Y ha sido innecesaria toda esta situación que hemos podido evitarla. Y estoy hablando de cosas que no tienen que ver con la salud, ni con una cuestión técnica, ni que se sintió mal. O sea, cualquier presidente en el evento puede surgir una situación de invitación. Y el presidente de la República, a través de su canciller, en Cancillería, manda el oficio, lo manda el domingo. Lo regularizamos hoy día no estaríamos hablando del tema. No pasaría nada. No estaríamos hablando del tema. Ese es bueno, el hay constitucionalistas también, como y creo que la canciller señor... debe ir al pleno. Al pleno debe ir, no creo que llegue a la comisión, debe ir al pleno. Vamos a hacer una breve pausa para repasar los titulares y retomamos con la congresista Ana María Solórzano sobre este tema polémico, por cierto, del viaje del presidente y su paso por Francia. El congresista Michael Urtecho sería acusado constitucionalmente por supuesta apropiación de sueldos de sus ex trabajadores. Preinforme de Comisión de Ética recomienda esa medida y remitir al Ministerio Público investigación por 4 delitos. Presidente Ollanta Humala regresó esta tarde a Lima, procedente de Francia, donde se reunió con su homólogo François Hollande. Humala Tazo llegó en un vuelo comercial a las 4:26 de la tarde. Reunión en París fue cuestionada. Magdalena y San Isidro acordaron retirar carteles municipales que generaron discordia entre vecinos de ambos distritos. Autoridades ediles también se comprometieron a evitar más conflictos y resolver los problemas limítrofes por la vía legal. Alcalde de San Borja, Marco Álvarez, informó que en lo que va del año se ha reducido 40% los índices delictivos en comparación al 2011. Autoridad edil condecoró a 8 serenos que sufrieron percances cuando perseguían a delincuentes que huían tras cometer robos. Disponen que sea internado en un reformatorio escolar que baleó a su compañero en Arequipa. Segundo juzgado de la ciudad ordenó además audiencia en la que participarán su ex padrastro y un profesor testigo. En tanto, víctima permanece internada en hospital.
Ahora sí, retomamos la conversación a propósito del viaje. Sí. Poner los tweets de Marta Chávez, de la congresista Marta Chávez, relacionados a este viaje que pocos sabían o desconocíamos en todo caso de el presidente Humala a París. Ahí dice, Marta Chávez dice, deben irse a su casa, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Justicia y canciller que sabía de escala, entre comillas, y pese a ser abogada, no aconsejó bien, dice Marta Chávez. También, otro tuit. ¿Y por qué mejor no dice Otárola que tras ese viaje a Francia hay una enorme ineptitud e improvisación? Se pregunta. El comunicado de Gana Perú dice que Humala viajó a Francia en vuelo comercial, dejó avión presidencial en Asia para la canciller. Cuidado que alguien en el gobierno haya fabricado una causal de vacancia para abrir paso a candidatura de Nadine sin que sea necesario el divorcio. Dios mío, ya se fue un poco lejos la congresista Marta Chávez, pero en fin. Lo que comentábamos ayer con nuestros invitados, este tema, ¿no? Apenas se conoció, es que dejan esto tan fácil a la oposición. Claro. Porque ha habido, definitiva, por lo menos, ha habido negligencia, error, ineptitud. Se exponen de manera innecesaria. Lo exponen al presidente de la República. ¿Por qué han hecho esto? Entonces, ¿cómo es? ¿A quién hay que sancionar? Pero ahí dice algo importante la congresista Marta Chávez. Ha ido en un vuelo comercial a Francia y el avión se quedó para la canciller. Dos vuelos. No sabemos. ¿Cómo es? ¿Cómo tampoco lo saben. No voy a adelantar porque es un tema muy delicado. Porque escala técnica implica que tu avión necesita, y la canciller tendrá que dar el detalle. Pero sí creo que es irresponsable hablar de vacancias, sí creo que es demasiado irresponsable hablar de una infracción constitucional cuando se tiene claro las causales de vacancia. Entonces tampoco es para que se vayan al otro lado y hablen de vacancia, etcétera. O sea, se haya molestado a los congresistas de oposición, tienen todo el derecho y obviamente el derecho también de la ministra y la canciller de venir a informar a la comisión respectiva, o si gustan al pleno, yo creo que es lo mejor. Yo estaría de acuerdo que se explique en el pleno y no solamente en la comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero una cosa, me venía lo delicado que es el tema y la burrada con lo que ha manejado Canciller. Realmente qué burros son realmente, ¿eh? El Premier, ¿por qué está convocado? Porque el Premier firma la solicitud con el Presidente de la República, siempre es el Premier, el jefe del Consejo de Ministros. Pero segundo, se supone que es una parada técnica en París, y aprovechando la parada técnica en París, en que se reúne con el presidente Hollande. Pero si ha ido en un avión comercial. ¿Qué parada técnica hay? Imaginas el entuerto que se ha armado por un pésimo manejo. Y efectivamente pongan al presidente, no tiene por qué estar enterado de esto, por eso tiene asesores. Su asesor en justicia es el ministro de Justicia, el asesor en Cancillería, y tiene puesto un séquito de asesores. Pero si todo el argumento ha sido que debía que ser una parada técnica, como ha dicho el vicecanciller. Ya lo dijo. La vicepresidenta. Han dicho que ha sido una parada técnica para conversar y va a haber el gesto. Yo he dicho en declaraciones ayer, bueno, si hay una parada técnica, el presidente Hollande vaya al aeropuerto, me parece bien. Y por último, el presidente Santón vaya, lo lleven al chancelier, que lo lleven perfectamente. Pero no, hay un avión comercial, o sea, no había una parada técnica. ¿Te imaginas el entuerto que se ha armado? Por el pésimo manejo. O sea, el avión presidencial se ha quedado para la canciller. Entonces, ¿en qué se está viendo el presidente? Porque además la canciller se queda un día más. Fíjate el chungazo que se armó realmente, fue la única palabra que cabe acá, ¿no? Realmente, ¿qué tal embrollo? ¿No le falta razón a la congresista Alcorta? Yo creo que hay que esperar que explique la canciller primero, ¿no? Bueno, no hay mucho que decir y los comprendo, la verdad, a los de la bancada oficialista. A ver, ¿qué dice Mejor el no decir presidente nada del Consejo de Ministros? El avión presidencial desde París llevó al presidente a Indonesia, Tailandia y a PEC, debido a que la autonomía de vuelo de este avión no permite que se puedan hacer viajes largos. Entonces el presidente ha viajado en avión comercial de Lima a París e iba a retornar de París a Lima también en avión comercial. Esto implica de que el presidente tenía que hacer una escala de todas maneras en París, y al llegar a la escala en París se dio la oportunidad de tener una reunión informal, una entrevista personal entre el presidente Humala y el presidente Hollande. Y esto no tiene nada de irregular, estamos dentro del término que ha establecido el Congreso del viaje. El viaje todavía se ha Claro, estamos tratando de descifrar cuál es la versión oficial, porque lo que dice Jiménez se entiende que ha ido de Lima a París en vuelo comercial. Primero, pero él viene de Indonesia, él ya estuvo en APEC. Sí, él adelantó el viaje. No entiendo, ¿en qué momento se fue de Lima a París? Yo creo que tiene que sentarse la primera dama, la presidenta, con el canciller, con su vicecanciller, y ponerse de acuerdo qué es lo que van a decir y retorcer. Porque ya estuvo en APEC, ¿no? Ya lo vimos con el traje típico. De repente, o sea, con el avión presidencial viajó de Asia a París y luego agarró un avión comercial de París a Lima.
¿Quién? ¿Y el avión presidencial? No, por eso, ya no regresó sigamos de especulando París. más porque vamos a enredar más. Hay que esperar, Es que no yo son creo, especulaciones, es la explicación que ha dado el primer Pensamos, ministro. pero claro, pero demos la oportunidad a la canciller que en la comisión y en el pleno finalmente dé la explicación del Que vaya caso. con Pero Cristo acompañado, yo estoy porque va a segura ser un rollo. estoy segura que no hay nada ningún. Que vaya con Cristo, porque no sé cómo va a salir ese enrollo. Muy bien, Vamos vamos no hay a... vacancia ni nada de eso tampoco para que se vayan al otro extremo, ¿no? Vamos con una caricatura para terminar de reírnos. De Eduardo y sus eduardicidios. Vamos a ver. A ver, Ollanta Humala viaja a París sin autorización del Congreso. ¿Y cuál es el problema? Si Ollanta ya tiene la autorización de Nadine. Uy, verde. Es que no ha viajado, ¿no? Nadine Heredia Había no un viajó a proyecto, París. había un proyecto y quería comentarles No, desde el quita año 2009. ¿Sobre la primera dama ese proyecto? No. Un proyecto desde el año 2009 por el cual algunos presidentes no tienen, incluso eso pasa en Ecuador, ¿no? Los presidentes no tienen que dar permiso, simplemente comunican, como es el caso de Ecuador. Otros ven si el presidente tiene que viajar más de 15 días o más de 20 o más de 30, recién tienen que solicitar permiso al Congreso de la Bueno, República. eso sería Lo que futuro, pero tenemos ahorita la ley lo que dice es una bueno, cosa. Lo que tenemos ¿no? nosotros también es este informe importante que en todo caso se va a adelantar al mismo tiempo que la ministra pues del Claro, cuando informe. se apruebe y se haga ley eso, No, pero bueno, que se vaya donde quiera, pero ahorita las nosotros cosas tenemos son antecedentes de tal históricos forma. que eso parte de la época de Prado, de la guerra del de hace 79. años, claro. De la época Sí. de Prado, del 79. Hace muchos años. Parte también de qué, del avión pues del desvío de Egipto a Luxor y también parte del avión parrandero que paró de Rusia en España para ir a recoger no sé quién de la familia Esos de eran Toledo, buenos tiempos. y de ahí se fue a Málaga. Bueno, yo a Málaga. ibas en el avión, porque- Pero el referente Me hubiera malo, gustado. el referente malo no hay que seguirlo tomando como referente, pues, ¿no? Sí, claro. Bueno, en todo caso, veremos qué es lo que pasa luego de esta presentación de la canciller, ¿no es cierto? Sí. Y ojalá que pueda aclararnos el tema, porque hasta ahora, mira, ya pasó 2 días y todo sigue más enredado. Más enredado. Da más coteo. explicaciones, se enreda Parece más. coteo, parece Y que coteo cuando, el tema. y que cuando vean, Parece y que cuando coteo. pidan Parece que la coteo el tema. ministra vaya obviamente al pleno, que se estén todos en el pleno, no que no se desaparezca. Eso le iba a decir. Porque tanto piden, Justo- interpelan, firman, pero ellos todo el mundo se va y el momento Justo que está, quería- que termina la ministra le vuelven a hacer la misma pregunta de lo Es que ella el respondió. hilo conductor nuevamente para nuestro siguiente tema. Porque cuando se presentó la ministra de Inclusión para hablar sobre el caso de Caliwarma, ¿no es cierto?, en el Congreso, Los que firmaron tanto la- que pedían que Ajá. vaya la ministra, Y nadie había escuchó. No había nadie, la ministra estaba ahí solita y las claro. Yo sí pajitas estuve, de lejano oeste corrían en el pleno del Congreso, pero no había nadie. Yo sí estuve, yo no me he ¿Quién estuvo? movido de la sesión. Casi nadie. Casi Ahí está. nadie. Y bueno, ¿quién se pronunció ahora sobre el caso de Caliwarma? La primera dama, Nadine Heredia. Vamos a escuchar. sacar la mugre yo ahorita. Ejemplo, que tiene mucho que ver también con la participación de todos ustedes, de las familias, de los colegios, que son los indicados para seleccionar a los proveedores y hay que seleccionarlos bien. Necesitamos que ustedes se comprometan y comprometernos significa trabajar unidos para que nuestros niños puedan tener un mañana mejor. No se trata de decir, este programa no funciona. Se trata de apoyar para que funcione mejor. Nunca antes ningún programa social ha atendido a nuestros menores como lo está haciendo Caliwarma, como lo está haciendo los programas sociales y la política social del gobierno del presidente Ollanta Humala. No sé. Tiene mi voto. Qué bueno. ¿Qué dice la congresista? Vamos a empezar con la oposición, la Ok. congresista Lourdes Alcorta, sobre esas declaraciones de la primera dama. Bueno, la primera dama que da la luz verde, pues entonces ella dice que hay que defender el programa de Caliwarma. El problema de todos los gobiernos que entran es que quieren refundar la República. Eso es toda la historia nuestra de la República. Cada presidente que ha habido ha sido de terror. Nuestra historia republicana es muy preocupante, ¿no? Y la vemos que se repite el día de hoy. Entonces, si tú tienes un programa, por ejemplo, como Juntos, que viene de tiempo atrás, entonces, y el tema de Prona, que viene de la época de Fujimori, Paniagua la respetó, Toledo respetó, Alan García la respetó. El programa Juntos lo hizo Toledo y después le siguió Alan García. Ese cada presidente lo mejora, lo va mejorando, lo va puliendo, lo va haciendo mejor. Y acá, con el tema de entró el gobierno y se mandó con el programa Caliwarma, desterró el Prona. Tú no puedes desterrar una cosa si no tienes la otra cosa bien armada y caminando. Encima prohibieron contratar a toda la gente del Prona. Es que tenía la presión por lo de la ministra García Naranjo, ¿no? Sí, pero fíjate el desastre. Murió un chico y estuvo bailando con el Puma Carranza. Entonces, Tres muertos, ¿verdad? se hizo todo un reverendo desastre. Igual que la ley de carrera magistral,
La señora Patricia Sar ha sido parte del Consejo de Educación y fue parte del Gran Magisterial, que costó mucho trabajo sacarla. Entonces vienen y cambian la ley. Entonces, cada proceso de cambiar no es el tema del cambio, sino hay que arreglarlo, hay que mejorarlo. Un paréntesis, acabo de estar en el Colegio Mayor Presidente de la República del Chaclacayo. Impecable, impresionante, orgullo, chicos mezclados, tercero, cuarto y quinto y media. Eso se debe replicar en diferentes regiones. Y no como dijo la ministra, que eso que era bueno, pero causaba desigualdad. No, pues, créate uno en Huancayo, ponte uno en el Cusco, ponte otro en Piura. Pero hay que replicarlo porque es bueno. La Católica ha hecho un análisis y el mejor colegio que sale evaluado es el Colegio Presidente de la República. Y todos apuntando a carreras del momento. Entonces, yo creo que el programa de Coliwarma sí creo que hay que apoyarlo, porque ya no reconocerlo. Pero el tema es por qué no se rodean de gente capaz, por qué no llaman a estas empresas Hunter y buscan gente capaz para desarrollarlo. Porque son los chiquititos que sufren, que se van doblados en dolor, envenenados, esperando su desayuno. No le des pues pan con queso, el queso es un elemento perecible. Y te digo que la situación se puede manejar. La pregunta es por qué se ha venido. Y yo no descarto, por otro lado, que hay alguna mano negra en esta vaina de acá, queriendo frenar porque es en diferentes partes. Los concesionarios son locales. Hay muchos intereses. Hay muchos, hay muchos intereses. Pero las concesiones entre los mismos proveedores, ¿no? O sea, entre los proveedores que lo han elegido a uno y no al otro. Entonces son en todas partes los proveedores. Pero creo que si fueran dos casos, de repente en un año uno podría decir son un montón de casos. Yo creo ya, que como la ven fácil, ya nos vengamos de esta manera, también es negligencia, ¿no? Así es. Pero creo que es importante que los ministerios tengan obviamente esa mano dura en lo que es fiscalización, ¿no? Y también poner las condiciones. Creo que también las visitas inopinadas, sobre todo de los propios funcionarios, es importante en los lugares. Es decir, yo hoy día estoy acá, mañana me voy a Puno o a otro sitio y verifico el trabajo de los proveedores. Que es demasiado grande, parece que no lo van a poder manejar. Es importante velar de cerca, pero no puede hacer, es demasiado, es muy grande. Pero no por eso vamos a decir y dejemos pero hasta sin, que sin muera alimento un niño a todos los intoxicado. Niños. Mejoremos el sistema, que es en el mismo sentido de las nos va a costar un montón de plata. Esto que planteó la ministra de poner inspectores, va a subir el gasto de este programa métodos, social. Hay maneras, muchísimo. El presupuesto ya está ahí, pero más vale la voluntad de obviamente de atender a tanta pobreza y tantos niños que no tienen pues la alimentación. Pero es importante, como vuelvo a decir, tener esa herramienta obviamente de fiscalización inmediata. Pero ¿no? ¿cuánto más va a costar el programa Caliwarma con estos operadores adicionales, estas personas que fiscalicen y verifiquen? Tienes que tener un presupuesto, pero el fin supera ello, ¿no? El fin de obviamente luchar contra la pobreza y disminuir el nivel de pobreza en el Perú es obviamente un preponderante al tema de presupuesto. Si vamos a hablar de que tengamos y que todo nos va a costar, entonces no hagamos nada. ¿Cuánto va a costar, congresista Alcorta? Usted, yo sé que es una persona muy prudente en el gasto público, que creo que es para lo que están los congresistas. ¿No? Hay un tuitero que dice, ¿no se acuerda que el congresista Alcorta dijo no me da la gana? Sí, pues fue una mala expresión de mi parte, de una circunstancia, porque estamos con todo el tema de los gastos operativos, pero yo me había hecho una cosa incorrecta. O sea que el comentario se lo digo al tuitero que... En vivo. No le saca, no alimente a los trolls. Te voy a contestar, o sea, no fue una mala expresión, sí, por la cual me disculpé, pero de ahí al tema de corrupción muy lejos del estilo. Deben prohibir el celular en las entrevistas. Caliwarma, congresista. Yo creo que el Caliwarma, bueno, ya estamos encaminados en el tema y que creo que hay que ajustarlo. Aún se nos va a costar mucho más. Creo que hay que ajustarlo, sí, hay que apoyarlo. Ya hay que avanzar con el tema. Ya, ¿qué cosa sería lo otro? ¿Retroceder a dónde? ¿Regresar a dónde? Mientras a volver a armar. ¿Sabes qué? Por lo menos ya han resuelto el tema de no darle alimentos perecibles. No sé cuánto cuesta. Que es lo mismo que hacía Prona. Claro. ¿Y cuáles son los no perecibles? O sea, ¿ahora qué le van a repartir a los niños? Los quesos son perecibles. Por eso, ¿qué le van a repartir a los niños? Les pueden repartir pues otro tipo de pan con otro tipo de enlatados, ¿no? Conservantes, ¿Cómo qué? Quizás, no lo sé. No sé, a mí me hablan de... Atún, por ejemplo, que viene con latas. Pero en todo sentido, siempre a través del ministerio se está viendo que sean alimentos nutritivos también, ¿no? Y no perecibles, por eso. Para mí lo único que cabe en la cabeza es el atún. Alimentos nutritivos y alimentos de la zona. Ya se olvidaron de la anchoveta. La anchoveta está bastante, obviamente, dentro del itinerario y dentro de la nutrición, pues, la quinoa y todo eso lo tenemos. Eso ha informado la ministra. Lo que pasa eso, de hecho, el día la ministra... Pero eso hay que prepararlo. Por eso yo preguntaba, la ministra en ese momento, cuando no había ni un congresista ahí escuchando su presentación, dio una lista, bueno, ahora los desayunos van a ser así para que no se malogren. Eso expuso la ministra en el Entonces, ¿qué le van a dar a los niños? Oye, puede ser. El tema de Cajamarca, por ejemplo, fue un tema de higiene. Eso es lo que se dijo por todos lados, que como no tienen agua, no tenían cómo limpiar las ollas, no tenían cómo limpiar las herramientas y los instrumentos, y ese fue el tema.
Sin embargo, yo te digo con toda sinceridad, yo no descarto que haya una mano negra ahí, que le importa un rábano la vida de los chiquitos, y no les importa vender cualquier porquería para contaminarlos, no importa el sufrimiento de ellos, a costo y sacrificio que hay de un interés empresarial, porque son empresas pequeñas de la zona, pero con perjuicio de los niños. Yo creo que en este problema social sí hay que darle todo el impulso y todo el apoyo al gobierno, no sé si cueste más, pero hay que corregirlo, hay cosas que deben costar más. Los problemas sociales hay que ayudarlos, hay que sacarlos adelante. Y yo sí acá, yo misma he criticado a la ministra de Inclusión Social y me pronuncié, yo no voy a firmar ninguna interpretación, ninguna censura contra ella. Pero además la he encontrado clara, la he encontrado que conoce el tema, que tiene toda la voluntad para hacerlo. No es un tema fácil. Oye, los criticólogos, los políticos, todos somos bien fáciles para criticar en una mesa, todos criticamos. Pero a ver, pues algún voluntario puede hacer bien, un programa social es bien fregado. Yo creo que sobreponer la voluntad y disminuir la pobreza en el Perú creo que vale la pena. No podemos hablar de presupuesto. No, claro, estoy de acuerdo, hay que hacerlo bien. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que es la costa, que tiene mucho más subsidio, más recursos, dejarlo ya en otro manejo. Ya lo que es las sierra, zonas lejanas, creo que ponerle más empeño, más dedicación y más supervisores que puedan revisarlo. Todo aquello que es población más alejada, más vulnerable, más aislada, ahí creo que ponerle más refuerzo, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestras dos. Bien, muchas gracias. Y ojalá se esclarezca todo el viaje del presidente que nos ha